el ministro de Justicia. Sin más, le doy la palabra. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Señorías, para mí es siempre un placer acudir a esta Cámara y los que me conocen saben de lo cierto de mis palabras. En las actuales circunstancias, creo que la obligada rendición de cuentas parlamentarias es, sin duda, más necesaria que nunca. Por tanto, agradezco esta posibilidad porque me va a permitir, de un lado, exponer la labor realizada por mi departamento y, de otro, clarificar algunas cuestiones. Cuestiones que, a pesar de su sencillez, han sido instrumentalizadas sin pudor e incluso malinterpretadas, y ello intencionadamente, para generar alarma e inestabilidad. Espero poder dar cumplidas explicaciones, en consecuencia, respecto a todos los puntos del orden del día. El pasado 17 de febrero, hace más de 2 meses y medio, comparecí en esta misma comisión y les presenté las líneas maestras de lo que hemos definido como Justicia 2030. Hoy les puedo decir que el programa de Justicia 2030 sigue, pero con las necesarias adaptaciones a las terribles circunstancias que nos afectan. Cuando comparecí, ni ustedes ni yo sabíamos lo que se nos venía encima. La virulencia de la COVID-19 y sus trágicas consecuencias no estaban en la mente de nadie. Pese a ello, debemos de estar a la altura de las circunstancias, por difíciles que éstas sean, y tenemos que adaptarnos a ellas. Lo que pensábamos que era bueno para la justicia, aún lo es. Pero además debemos hacernos cargo de que la situación y responder de la mejor manera posible. Es nuestra responsabilidad ofrecer medidas que sean realmente útiles para superar los estragos de esta pandemia. Todavía nos encontramos en medio de la crisis. Hemos conseguido con el esfuerzo colectivo doblegar la curva, pero nos queda mucho camino y mucho trabajo por delante. Tanto en la fase de contención como en la de desescalada, que ahora comenzamos, el Ministerio ha trabajado con celeridad y, sobre todo, con planificación y consenso. Hemos trazado una hoja de ruta basada en la creación de los consensos, en el marco de Justicia 2030, que debe servir para afrontar tanto el escenario de servicios esenciales, el actual, como la progresiva reactivación que esperemos comience muy pronto. La hoja de ruta COVID-19 es el primer paso necesario para hacer de la justicia un elemento capital en la recuperación social y económica que debe afrontar nuestro país. Por ello, la concibo necesariamente como el plan cero del proyecto Justicia 2030, el primer paso para la transformación de nuestra Administración de Justicia. No perdamos, por tanto, de vista las oportunidades de mejora de los servicios públicos que se abren en esta dificilísima situación. Antes de detallarle las medidas concretas que hemos adoptado y las que pensamos adoptar en el futuro inmediato, permítame que les hable del método de trabajo que hemos seguido y que permea toda nuestra actividad, la coordinación y el consenso. He repetido muchas veces, señorías, desde salas como esta o en el salón de plenos, que el consenso no es un fin en sí mismo, pero es una magnífica forma de trabajar. Creo que no les sorprenderá, pues, de consenso, de colaboración interinstitucional y de coordinación, pues vengo hablando de estas cuestiones con bastante frecuencia. Y como no podía ser de otro modo, esa ha sido la tónica general que ha regido la actividad del Ministerio en este tiempo de excepcionalidad. Un tiempo en el que resulta doblemente importante la búsqueda de consensos. De otro modo, será imposible superar de forma pronta y segura los difíciles retos de futuro que actualmente se nos presentan. Como saben sus señorías, la justicia es un sector muy singular, donde intervienen muchos actores. Los medios materiales y personales dependen del Ministerio en 5 territorios, mientras que en el resto del país lo hacen las respectivas comunidades autónomas que han asumido esa competencia. En la prestación del Servicio Público de Justicia interviene también, y de forma muy destacada, el Consejo General del Poder Judicial y las estructuras gubernativas de ese poder. Un actor tan relevante como la Fiscalía cuenta con autonomía organizativa y funcional. Y los principales profesionales privados, abogados, procuradores y registradores graduados sociales, tienen estructuras colegiales que, además, gestionan servicios tan importantes como el de justicia gratuita, sobre todo los 2 primeros. A todo ello se suma, o más bien resta, el histórico abandono que en nuestro país ha vivido el sector justicia y el retraso en la implementación de políticas públicas, con la excepción de aquellos que fueron fruto de ese gran consenso al que yo aspiro. En los territorios donde el Ministerio aún mantiene las competencias, nuestra principal responsabilidad durante la crisis
ha sido garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y hacerlo priorizando la salud y la seguridad de todo el personal que ha seguido desempeñando funciones presenciales, así como de la ciudadanía que debía de acudir a los órganos judiciales. Por otro lado, en los lugares donde las competencias están transferidas y, en general, en todo el Estado, el Ministerio ha desempeñado y sigue desempeñando una función de coordinación, no solo de coordinación, también de impulso de las políticas de justicia. Este papel se ha revelado esencial durante esta crisis. Desde el minuto 1, todos los actores implicados hemos asumido que la respuesta a la crisis tenía que ser necesariamente coordinada. Y a ello hemos dedicado, me atrevería a decir, que todos los esfuerzos. Puedo decir que todos los interlocutores han demostrado su plena predisposición a alcanzar acuerdos allí donde se requerían. Pues bien, desde el inicio de la crisis, el Ministerio de Justicia ha organizado y liderado un amplio conjunto de reuniones de trabajo con todos los actores del sector justicia. Se han establecido vías de comunicación permanente y se han programado contactos periódicos con todos los intervinientes en la Administración de Justicia. Como saben, el 19 de marzo, el Ministerio de Sanidad emitió la Orden 261 de 2020, por la que se encomendaba al Ministerio de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en todo el territorio del Estado. Solo un día después, el Ministerio de Justicia y las consejerías de las 12 comunidades autónomas con competencias constituyeron formalmente la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el coronavirus. A esa comisión se han unido también el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y el Consejo General de la Abogacía. Se trata de un mecanismo de coordinación reforzada que tiene por función principal consensuar actuaciones para la adecuada prestación de lo que denominamos servicios esenciales. Fruto de esa coordinación y el esfuerzo y el consenso de todos, todas las actuaciones, todas, señorías, todas, que se han llevado a cabo en el Ministerio en el ámbito de la Administración de Justicia han sido consultadas, han sido adaptadas y han sido ajustadas a resultas de dichas consultas. Hemos acordado aspectos tan importantes como qué servicios se consideran esenciales y debían seguir pese al estado de alarma o las dotaciones de personal necesaria para esos servicios, así como las subsiguientes modulaciones dinámicas de su medición para hacer estas dotaciones más efectivas. Otro aspecto de enorme importancia, que también se ha consensuado, es el referido a las medidas sanitarias en las sedes judiciales. También ha sido objeto de acuerdo el establecimiento de quiénes deberían acudir a su puesto de trabajo y quiénes y cómo podían teletrabajar. Quiero destacar que la coordinación reforzada que hemos potenciado no equivale a una centralización o una injerencia, sino que responde a la necesidad de maximizar la eficacia en el uso de la información y unificar el diagnóstico. Dos factores imprescindibles para dar una respuesta contundente a la crisis, entre todas las instituciones implicadas. Ninguna institución, mucho menos las comunidades autónomas, han perdido sus competencias. Antes, al contrario, las ejercen con plenitud, con la única obligación de participar en la necesaria coordinación que la situación requiere. Y vaya, y lo haré a lo largo de mi intervención, mi felicitación a todos y cada uno de los que han formado parte de esta coordinación. Sin el esfuerzo de todos no habríamos conseguido nada. Más allá de la actividad realizada en el marco de la Comisión de Coordinación, el Ministerio también se ha puesto en contacto con los distintos colectivos del sector, asociaciones de jueces fiscales, letrados, abogacía, procura, traductores, graduados sociales, notarios, registradores o sindicatos de funcionarios. Estos contactos se han mantenido y se mantienen de manera fluida, pero también de manera constante, con unos objetivos claros: dialogar y apoyar en todo lo que sea necesario. Conseguir que la justicia sea capaz de hacer frente a la emergencia y que, además, salga reforzada de esta situación ha sido y sigue siendo el único objetivo, pese a no resultar en absoluto, como pueden imaginarse, una tarea sencilla. En las 7 semanas que llevamos de estado de alarma, hemos celebrado más de 20 reuniones virtuales con distintas instituciones y colectivos, con un objetivo claro: en aras a garantizar el intercambio fluido de información y fortalecer la unidad de acción. Sí, han oído bien, la unidad de acción. No puedo dejar de insistir sobre este punto. En este momento es más necesario que nunca que todos los actores de la justicia actuemos coordinados. Tal y como venimos haciendo, debemos seguir buscando el más amplio consenso en todas las decisiones que se adopten, con un objetivo claro:
gestionar la progresiva vuelta a la normalidad y para implantar las necesarias medidas de refuerzo. Con este objetivo en mente, les invito a que profundicen conmigo en el entendimiento, en aquello que nos une y no en la crispación, que les puedo asegurar que nada ayuda. La función social que cumple el sector justicia es de una vital importancia. Y cuando hablo del sector justicia, no me refiero solo a la jurisdicción, que permite tutelar los derechos de la ciudadanía, a la par que asegura el imperio de la ley. Si bien esta es una pieza del engranaje, no es la única. También ha de tenerse en cuenta otros servicios, como los notariales o registrales, nacionalidad, antecedentes penales, indultos, cooperación jurídica internacional. Todos ellos afectan decisivamente a la vida de miles y miles de ciudadanos. Dedicaré esta primera parte de mi intervención a exponer de manera muy sucinta las principales actuaciones que hemos llevado a cabo en el ámbito de la Administración de Justicia. En todo caso, nos hemos tomado la libertad de prepararles un dossier, que creo que ya tienen en sus manos, donde podrán encontrar información más detallada. Como saben, la pandemia obligó a suspender plazos y procedimientos, pero hay cuestiones que no pueden esperar. Personas detenidas o en internamiento forzoso, víctimas de violencia de género, menores en situación de desamparo o afectados por un conflicto colectivo. Hay vidas que dependen de la actuación de la justicia y en estos casos no podemos guardar silencio. Debemos actuar. No duden que así lo vamos a hacer. Por todo ello, pese a la necesidad de reducir la actividad con el fin de prevenir el contagio, esta Administración no podía detenerse por completo. La justicia es un servicio público. Echar el cierre total hubiera supuesto un perjuicio irreparable para un grandísimo número de personas. Así las cosas, nuestro objetivo fundamental ha sido mantener activas las estructuras institucionales necesarias que velan por los derechos de la ciudadanía, establecer unos servicios esenciales que, pese al coronavirus, garantizan a la sociedad poder seguir contando con el servicio público de justicia, siempre que fuera necesario y urgente. La justicia es un pilar esencial del Estado de Derecho, que debe mantenerse activado en cualquier situación, también bajo una alarma. Pero, como es obvio, esta ingente labor de gestión y organización de los servicios en tiempos de crisis sanitaria ha tenido que hacerse dando absoluta prioridad a la seguridad laboral de todo el personal. El estado de alarma declarado para evitar la expansión de la enfermedad nos ha impuesto extraordinarias restricciones a la movilidad, que se han trasladado necesariamente a todas las administraciones públicas, también a la Administración de Justicia. El teletrabajo de un lado y los equipos de protección individual por el otro han definido estas 7 semanas la actividad de toda la ciudadanía, también del sector justicia. En resumen, la actuación del Ministerio en relación con la prestación de los servicios ha girado en torno a 3 pilares o ejes. Garantizar el servicio público de justicia en lo que hemos denominado servicios esenciales. En segundo lugar, asegurar la seguridad y la salud de todos los trabajadores del sector, tanto funcionarios como profesionales. Y tercero, el diálogo, la coordinación y el consenso con todos los actores implicados. El esfuerzo realizado por todos los miembros de mi departamento para seguir prestando servicios ha sido ímprobo. En este mes y medio que dura ya el estado de alarma, el Ministerio de Justicia ha dictado 40 resoluciones dirigidas a adaptar de forma dinámica y en consultas permanentes con todas las instituciones implicadas el funcionamiento del servicio público a un contexto de crisis sanitaria. La pandemia es cambiante y exige que estemos permanentemente atentos y nos adaptemos a cada circunstancia. Como saben, el 13 de marzo se dio a conocer el pacto entre el Ministerio de Justicia, el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado sobre los servicios esenciales del sistema judicial. El acuerdo se trasladó luego a una disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 de alarma, aprobado el día 14, como saben. Es importante destacar, una vez más, que la fijación de estos servicios se ha realizado de común acuerdo. Gracias al buen entendimiento entre los principales actores del sector, se pudieron establecer unos servicios esenciales capaces de garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho y la tutela de los derechos de la ciudadanía en todo aquello que resultara prioritario e inaplazable. Otro claro ejemplo de cómo actuar a partir del consenso ha sido el establecimiento de quiénes debían seguir prestando los servicios esenciales. El mismo día 14 de marzo, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, el secretario de Estado de Justicia dictó la resolución por la que se establecían las dotaciones del personal para esos servicios esenciales. Una resolución que había sido previamente pactada con las comunidades autónomas y que dio lugar en sus respectivos ámbitos a resoluciones similares
corregulación basada en normas coordinadas o normas espejo. El resultado fue una drástica reducción del personal presencial, hasta el 10% del total. Conseguir que el sistema funcione con una décima parte de sus integrantes realizando trabajo presencial ha conllevado, no les quepa duda, un esfuerzo de gestión y organización conjunta sin precedentes. Y vaya mi respeto y mi enorme satisfacción por los funcionarios de justicia que, estando mínimamente presenciales, han hecho un trabajo que algún día, espero, les sea reconocido por la sociedad. Fue un fin de semana muy intenso, si me permiten la digresión. Todos los equipos ministeriales, también el de Justicia, trabajamos sin descanso para articular una respuesta adecuada a una situación de extrema gravedad. Creo sinceramente que la respuesta del sector Justicia fue ejemplar. Los acuerdos de fijación y dotación de los servicios esenciales suponen, en mi opinión, un hito histórico, en la medida que han supuesto una unidad de acción y una coordinación pocas veces alcanzada en el sector. Por eso, tengo que insistir, no puedo dejar pasar la ocasión para trasladar mi profundo agradecimiento a todas las instituciones implicadas, de manera muy particular a las 12 consejerías de justicia de las comunidades autónomas con competencias, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía. Pese a nuestras lógicas diferencias, y no se lo oculto, algún roce, hemos sido capaces de articular una respuesta durante la fase de contención de la que me siento, les insisto, muy orgulloso. Como imaginan sus señorías, las medidas necesarias no se limitaron a la puesta en marcha de los servicios esenciales. Durante estas semanas hemos realizado un seguimiento muy estrecho de la situación para ir adaptando los protocolos y las medidas a las orientaciones y recomendaciones sanitarias. De manera muy significativa y de conformidad con el Decreto Ley 1020, que redujo aún más la actividad en nuestro país, dicté una nueva resolución para adaptar la cobertura de los servicios esenciales. Una vez más, la cifra ilustra la medida. Solo un 5% del personal con asistencia presencial. Y una vez más, el consenso como método de trabajo, pues esa resolución contó también con la contribución y el apoyo firme de todas las instituciones afectadas, además de los colectivos profesionales y sindicales. Señorías, en la gestión de esta crisis hemos tratado siempre de conjugar la salvaguarda de los derechos y las libertades de los ciudadanos con la necesaria e irrenunciable protección de la salud de todo el personal. No me cansaré de decir que la seguridad laboral ha sido uno de los principios rectores de toda nuestra acción. Se trata de un ámbito que ha centrado buena parte de nuestros esfuerzos. Como saben, la principal medida de protección es el distanciamiento social. Ya he explicado que la reducción de actividad presencial ha sido muy significativa, quedando reducida incluso en un 95%, si han oído bien, durante el periodo más duro de la crisis. Paralelamente, para quienes no podían realizar teletrabajo, hemos puesto en marcha un paquete global de medidas de protección en colaboración con las comunidades autónomas. El objetivo ha sido reorganizar las tareas y el entorno físico en las oficinas, protocolizar las actuaciones en el nuevo escenario y, sobre todo, distribuir equipos de seguridad y elementos de protección en todo el territorio nacional. Han vuelto a oír bien. El espíritu de estas medidas se encuentra recogido en la resolución sobre seguridad laboral de la Administración de Justicia durante la pandemia COVID-19, que firmé el pasado 23 de marzo y que contó con un amplio consenso de las comunidades autónomas y de los sindicatos. En los próximos días adaptaremos conjuntamente un esquema de seguridad laboral que amplía esta actividad de coordinación, una vez más consensuado con dichos actores. Me gustaría detenerme un momento en la cuestión de los equipos de protección individual. Sí, me refiero a los famosos ya EPIs. A nadie se les escapa la importancia que tienen y las dificultades que estamos teniendo todos los países del mundo para abastecernos. En un mercado internacional saturado, estresado, complejo, el Ministerio de Justicia ha coordinado la compra y distribución de EPIs para todo el territorio nacional, también para las comunidades autónomas, sin perjuicio de las respectivas competencias, que, como ya he dicho y no me cansaré de decir, en ningún momento han quedado ni atenuadas, ni suspendidas, ni mermadas. En la práctica hemos creado una especie de cámara de compensación interinstitucional. La primera distribución, realizada el 23 de marzo, comprendió más de 600 dispensadores de gel y casi 100.000 guantes. En la misma semana, la del 30 de marzo, se distribuyeron 41.000 mascarillas, 164.600 guantes y 16.356 geles directamente a los 432 partidos judiciales españoles. Entre las fiscalías también se distribuyeron 4.100 mascarillas, 8.200 guantes y 822 geles.
En escasos 10 días, desde la declaración de la alarma, todos, y repito, todos los partidos judiciales de España empezaron a recibir equipamiento de protección. Sinceramente, creo que en esta materia hemos estado a la altura desde el primer momento. Cuando las medidas de confinamiento se recrudecieron, diseñamos una segunda fase de importación y distribución de EPIs en todo el territorio del Estado para 45 días. Se trata de un contrato de emergencia por un importe aproximado de 830.000 euros que permitirá una distribución adicional de 350.000 guantes, 175.000 mascarillas y 30.000 dispensadores. Por otro lado, desde el Ministerio de Justicia también se procedió a realizar un envío de EPIs al Consejo General de la Abogacía, al Consejo General del Notariado y del Colegio de Registradores de España durante la semana del 6 de abril, a fin de cubrir las necesidades de los profesionales que desempeñan sus trabajos en los respectivos campos. En concreto, se repartieron entre tales instituciones un total de 145.400 mascarillas quirúrgicas y 89.034 guantes de látex. Pero nuestra actividad en este aspecto está lejos de acabar. Hemos diseñado una tercera fase en la adquisición y reparto de materiales de protección para la desescalada. Concretamente, está previsto que la tercera ronda de reparto se inicie durante la primera quincena de mayo, o sea, estos días. Me he permitido ser muy riguroso y detallado en esta exposición. Quiero con ello evidenciar la importancia que tiene para el Ministerio la protección de todas las personas al servicio de la Administración de Justicia. Se trata de personas que siguen desempeñando su labor cada día. No resulta visible o tan visible como el de los cuerpos y fuerzas de seguridad, los transportistas o los trabajadores de los supermercados, pero también es importante para la tutela de nuestros derechos y merece, como ya he dicho antes, mi más firme reconocimiento y agradecimiento, y no me cansaré de decirlo. Gracias a ellos, al servicio público de la justicia sigue respondiendo ante quienes no pueden esperar. Señorías, como he dicho, la primera medida de protección es sin duda el distanciamiento social. Para que pudiera producirse ese distanciamiento, se ha establecido como norma general el teletrabajo. En un tiempo récord hemos habilitado más de 5.572 puestos de teletrabajo para jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, gerentes territoriales y de informática, así como el personal perteneciente al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Además, hemos dispuesto de otros 1.757 puestos de teletrabajo habilitados para el registro civil. En paralelo, se han creado 117 salas de videoconferencias para facilitar la celebración de reuniones entre los juzgados de guardia y las comisarías de policía. También se han creado otras 16 para las fiscalías. Se ha facilitado el acceso remoto al sistema de gestión procesal Minerva, al de grabación de salas de vistas Fidelius y al sistema de comunicaciones electrónicas LexNet. En este punto cabe destacar que los servicios digitales se han prestado con el 100% de disponibilidad desde que se decretara el estado de alarma. A tales medidas citadas les ha acompañado una campaña de formación y concienciación en el uso de estas herramientas, incluyendo aspectos clave sobre su uso, seguridad, salud y ergonomía. En definitiva, las medidas adoptadas en el ámbito tecnológico se han orientado a desarrollar una infraestructura que permita generalizar el trabajo remoto. Obviamente, nuestra aspiración es crear un proyecto interinstitucional con las comunidades autónomas para asegurar unas horquillas porcentuales mínimas de teletrabajo a medio plazo. No hace falta decir que todos sabemos que esto no existe. Tenemos que asegurar que la Administración de Justicia está preparada para cualquier eventual crisis futura, algo que es sin duda totalmente necesario. Tengo que confesarles en este punto una sensación ambivalente. Por una parte, los datos que les he puesto son espectaculares teniendo en cuenta la situación previa y el corto periodo de respuesta. Pero por otro lado, y los que me conocen saben que hablo con el corazón, no puedo ocultarles que el grado de penetración y versatilidad tecnológica que estos datos muestran es, en mi opinión, inaceptable en el siglo XXI. Todos sabemos que la situación tecnológica de nuestra justicia es muy limitada y también que es una de nuestras grandes asignaturas pendientes como sociedad. La crisis del COVID-19 ha hecho aún más visible esta carencia. Quizás la crisis sirva para acelerar un proceso inevitable y, sobre todo, para convencer a todos los actores implicados de la necesidad de avanzar de manera decidida hacia una transformación del sistema que pivote sobre un uso más integrado y estructural de las herramientas informáticas.
He repasado pormenorizadamente las principales actuaciones en el ámbito de la Administración de Justicia y no quiero terminar este capítulo sin referirme de una manera muy destacada al del Registro Civil. Como saben, el Registro Civil es un servicio que forma parte de nuestra Administración de Justicia y que, desgraciadamente, ha cobrado un inusitado protagonismo por la brutal letalidad del virus. Los profesionales que llevan los registros se han visto, como todo el mundo, afectados por las restricciones de movilidad. La actividad presencial se ha reducido. Sin embargo, su carga de trabajo, en particular en relación con las defunciones, se ha multiplicado de una manera triste. Para atender esta situación, el 23 de marzo dictó una resolución sobre medidas excepcionales para el Registro Civil, por la cual se acordó su apertura en horario de mañana y tarde los 7 días de la semana. Asimismo, en resolución de 27 de marzo, aprobamos un protocolo para la inscripción de los fallecimientos en el Registro Civil y para la expedición de licencias de enterramiento. Este protocolo posibilita la remisión de solicitudes por correo electrónico por parte de las funerarias y establece la tramitación telemática en los registros. Sí, señorías, esto, aunque les suene extraño, no existía. Estas medidas se han sumado al importante desarrollo del teletrabajo, que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas estamos haciendo y al que me acabo de referir. El Ministerio ha dictado en este tiempo 10 disposiciones normativas específicas en materia de registro civil. Tienen la información detallada en el dossier que ya tienen en sus manos. El esfuerzo de todo el personal está siendo extraordinario y no puedo dejar pasar la ocasión para mostrarle públicamente mi agradecimiento. En circunstancias muy difíciles, quienes llevan los registros civiles, tanto en el territorio gestionado por el Ministerio como el adscrito a las comunidades autónomas, han trabajado, créanme, sin descanso, para responder a las necesidades sociales en esta terrible situación. Aún así, durante las peores semanas de esta crisis se han producido retrasos, en ocasiones muy importantes, en la inscripción de los fallecimientos. Esta circunstancia ha afectado sobre todo a los registros civiles de las grandes ciudades en las comunidades más afectadas por el virus. Sí, hablo de Madrid y hablo de Barcelona. Otras comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha también han acumulado importantes demoras. En consecuencia, algunas familias han tenido dificultades para iniciar los trámites que se derivan de un deceso. Afortunadamente, los fallecimientos se están reduciendo muy significativamente y aunque uno ya sería de lamentar y las medidas, pero sí tenemos que decir que las medidas adoptadas están dando resultado. En consecuencia, poco a poco se va normalizando su funcionamiento, el de los registros civiles y las inscripciones que se están poniendo al día. No cabe duda de que el elevadísimo número de fallecidos que está causando el COVID-19 es lo peor de esta crisis. Todos, especialmente quienes tenemos responsabilidades públicas, debemos arropar a aquellas personas que más directa y dramáticamente han sufrido y sufren sus consecuencias. Vaya, por tanto, para todos ellos, nuestro ánimo, apoyo y cariño. Al dolor individual por la pérdida de un ser querido se suma el miedo y el desconcierto que estamos experimentando como sociedad. Estamos ante una profunda conmoción colectiva. Es necesario que como servidores y como representantes de la ciudadanía seamos conscientes de ellos y actuemos con la sensibilidad y la responsabilidad que las circunstancias reclaman. Tratar de obtener un rédito político del sufrimiento generado por esta calamidad sería algo imperdonable. El peor insulto a las personas fallecidas y a sus seres queridos. Por este motivo me entristece profundamente, no se lo puedo ocultar, el tono de algunas formaciones políticas a la hora de pedir explicaciones sobre los datos de fallecidos por COVID-19. Y me entristece porque creo que la solicitud de comparecencia y las administraciones públicas de algunos dirigentes políticos parten de algunas premisas, cuando menos torticeras, irresponsables y algunas veces peligrosas. Trataré de justificar estas tres afirmaciones. Es falso, rotundamente falso, que en España se oculten datos sobre las personas fallecidas por COVID-19. De hecho, España es uno de los países más transparentes en cuanto a la información pública disponible sobre la pandemia y su impacto. En nuestro país, los datos sobre nuevos contagios, número de hospitalizaciones, ingresos en UCIs y fallecimientos con diagnóstico confirmado de COVID no solo son públicos, sino que además se actualizan diariamente. Pueden consultarse incluso los estudios epidemiológicos diarios, que incluyen fechas de diagnóstico, de aparición de síntomas, afectación por grupos de edad y sexo, junto con otro buen número de datos sobre la incidencia de la pandemia. Tanto es el ánimo de transparencia que desde el principio de la crisis se están ofreciendo ruedas de prensa diarias con tales datos. Por otra parte, son igualmente públicos los datos de fallecimientos inscritos en el registro civil.
Con estos datos, el Instituto Carlos III elabora los estudios de exceso de mortalidad, que se actualizan con periodicidad casi diaria y están disponibles a través de la página web del Ministerio de Sanidad. De hecho, España es uno de los pocos países que publica este tipo de estudios y ofrece no solo porcentajes, sino también datos absolutos, desagregados territorialmente y actualizados, como digo, de una manera permanente. Precisamente por eso es absolutamente falso y tendencioso acusar a las instituciones españolas de ocultación u opacidad. Y, por tanto, hacerlo constituye una actuación, en mi sincera opinión, irresponsable. Tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y lo están haciendo con una sola finalidad: recopilar la mayor cantidad de información posible, mejorar la calidad de los datos y ofrecerlos de forma clara y puntual a la ciudadanía, y ello con independencia del partido o partidos que sustentan al Gobierno. Como saben ustedes, actualmente disponemos de dos fuentes en relación con la mortalidad: los datos de los servicios autonómicos sanitarios y los datos provenientes de los registros civiles. Ambas son fuentes oficiales, con cada una sus respectivas limitaciones. Son dos tipos de datos muy distintos, que describen también realidades distintas. Los datos de los servicios sanitarios que diariamente recopilan las comunidades autónomas y difunde el Gobierno responden a criterios científicos homologables internacionalmente. Toda la información de la que disponemos en materia de fallecimientos por COVID-19 se ha recabado cumpliendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Eso no quiere decir que tanto los sistemas de recuento como los criterios científicos adoptados no puedan ser debatidos o discutidos. Estamos ante una situación desconocida y a medida que vamos conociendo más sobre el virus, perfeccionamos nuestra forma de combatirlo. En todo caso, es un debate técnico en el que no me corresponde entrar. Pero la crítica no puede derivar en un cuestionamiento institucional o en acusaciones falsarias. Sería mezquino e injusto para quienes están dejando la piel en combatir la enfermedad. Tanto los profesionales de la sanidad como las autoridades sanitarias de todas, señorías, las comunidades autónomas responsables de estos datos, cuentan con mi total y absoluta confianza y respeto, y también con el del conjunto de la ciudadanía, con independencia, insisto, del color político. Por otra parte, los datos del registro civil tienen como función principal dar fe pública del fallecimiento. Es una información esencialmente jurídica, de tal forma que pueden desplegarse todos los efectos civiles que ello conlleva, desde el enterramiento hasta la sucesión o la terminación de vínculos contractuales y civiles. Estos datos tienen además una importante función estadística y sociológica. Periódicamente el Instituto Nacional de Estadística recibe y trata estadísticamente los boletines estadísticos de defunciones provenientes de los registros civiles. A partir de ellos analiza la mortalidad en España. Estos pormenorizados estudios demográficos se publican en España, van a oír bien, desde 1858. Actualmente los últimos datos publicados son los del primer semestre del año 19. En la actual crisis, como ya expuse, los datos del registro civil tienen la utilidad de que permiten analizar el exceso de mortalidad. Para ello se comparan los datos de fallecidos que recoge el registro con la mortalidad esperada, es decir, con la media de la mortalidad para la misma fecha o en periodos anteriores. En la actualidad es posible realizar ese estudio sin esperar a los datos que proporciona el INE real, gracias al sistema informático registral Inforreg. Este sistema cubre aproximadamente el 93% de la población e integra a 3.929 registros civiles informatizados. Aún tenemos 4.100 sin estos avances tecnológicos. Es importante destacar, sin embargo, que la información ofrecida por esta plataforma no incluye la causa de la muerte, puesto que esa circunstancia no se inscribe en el registro civil, para proteger, como todos saben, la intimidad del fallecido y su familia. A pesar de las limitaciones, los estudios de exceso de mortalidad son tremendamente útiles para analizar la incidencia de la pandemia de manera retrospectiva y sirve a las autoridades sanitarias para tener un parámetro adicional del seguimiento epidemiológico. En todo caso, como he explicado, el estudio más completo de la mortalidad será la que realice el INE, una vez disponga de todos los datos. En definitiva, señorías, los estudios que distintos organismos como el INE, el Instituto Carlos III, que realizan a partir de los datos del registro civil, serán útiles, tremendamente útiles, para entender mejor la pandemia. Sin embargo, tiene una finalidad muy distinta a los recuentos de fallecimientos por coronavirus que se realizan y ofrecen los servicios sanitarios autonómicos. Lo repetiré una vez más. Los datos sanitarios de fallecidos por COVID y los estudios de exceso de mortalidad
u otros estudios similares son dos tipos de información distinta, elaborados con metodologías y fuentes muy distintas y que sirven a objetivos bien diferentes. Es absurdo y grotesco pretender que coincidan o deducir falsedades de la discrepancia. De hecho, en todos los países que publican estudios de exceso de mortalidad se observan diferencias. Y esto que les digo tiene una fácil constatación. Por ejemplo, en un reciente estudio publicado por el Financial Times o en conclusiones a las que llega la Universidad de Oxford en estudios sobre el Reino Unido. Es algo normal en esta situación. En suma, faltan a la verdad quienes acusan al Gobierno de ocultar los datos del registro civil y faltan al rigor y a la responsabilidad quienes pretenden comparar los datos por fallecimientos por COVID-19 con las estimaciones de exceso de mortalidad. Se puede decir más alto, pero, señorías, soy incapaz de decirlo más claro. El coste en vidas humanas de la pandemia es inmenso y debemos conocer esta información con exactitud para mejorar nuestra respuesta y para anticiparnos mejor a la crisis que pueda producirse en el futuro. Las exigencias de un mayor conocimiento deben servir también para honrar y reconocer a todas esas personas que han fallecido, así como a sus familiares. Pero creo que es profundamente irresponsable intentar utilizar políticamente los datos de fallecimiento para atacar a un gobierno. En mi opinión, el calificativo de irresponsable se queda corto para describir a quien utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política. Es una situación la que vivimos de extrema sensibilidad social. Cuestionar la credibilidad y la confianza en las instituciones es muy peligroso, señorías, y puede dificultar la salida de la crisis. Creo que no son tiempos propicios ni para la mentira ni para la irresponsabilidad, pero sobre todo no es momento de dificultar la necesaria reconstrucción del país. Por eso quiero cerrar este apartado con un ofrecimiento dirigido a todos los grupos políticos, fundamentalmente a aquellos que se observan en la crítica. Centrémonos en lo importante. Ustedes han solicitado unas explicaciones que he dado cumplidamente. No les pido que se den por satisfechos. No les pido que renuncien a la sana crítica o al constitucional legítimo control parlamentario. Les pido simplemente que dejen a un lado acusaciones infundadas que dañan la credibilidad y la legitimidad de las instituciones implicadas en la lucha contra el virus. Les pido que entre todos, comunidades autónomas, gobierno central, partidos políticos y demás actores del sector justicia, nos centremos ahora en las medidas adoptadas para contener la crisis, y sobre todo en las que de una manera colegiada tendremos que adoptar en un futuro inmediato. Espero sinceramente que recojan este ofrecimiento en sus intervenciones. Señorías, he expuesto hasta aquí las principales actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Justicia que dirijo en el ámbito de la Administración de Justicia. Sin embargo, como señalé al comienzo, la acción del Departamento abarca otros muchos ámbitos, de los que igualmente me gustaría resumirles. El Ministerio no ha cerrado. En un tiempo récord, y gracias al esfuerzo de la subsecretaría, hemos logrado organizar sistemas de teletrabajo para casi el 80% de la plantilla. De manera paralela a la reorganización del trabajo, hemos podido retomar la tramitación de procedimientos que habían quedado suspendidos. Ilustraré con algunos datos. 11.400 resoluciones de expedientes de nacionalidad por residencia. 23.756 certificados de última voluntad expedidos. 15.891 certificados de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento. Otro ámbito de actuación afectado por la crisis ha sido la cooperación jurídica internacional. Sin embargo, la actual situación de emergencia sanitaria declarada a escala mundial no ha impedido que el Ministerio continúe auxiliando a las autoridades judiciales en la tramitación de sus procedimientos con dimensión internacional. En esa línea, la tramitación de los expedientes de extradición y de auxilio judicial penal se han declarado como servicios esenciales, especialmente cuando se refieren a causas con personas detenidas. En consecuencia, se ha dado trámite a 30 expedientes de extradición. Igualmente, se han tramitado 13 expedientes de extradición de personas reclamadas por la justicia española. También en el marco de las relaciones internacionales es importante resaltar la celebración de una videoconferencia con los ministros de Justicia el pasado 6 de abril del ámbito europeo. Igualmente, tuvimos una reunión con los ministros iberoamericanos, con GIP, el 22 de abril. Nuestra actuación también ha considerado las necesidades de determinados colectivos profesionales, singularmente el de la abogacía, procuras, registradores y notarios. Estos colectivos se han integrado en nuestro esquema de coordinación reforzado desde el minuto 1. Así, en este periodo el Ministerio ha concluido los trámites para el pago de la asistencia jurídica gratuita, de tal forma que en la actualidad esos pagos se encuentran al día.
Además, por la circular 120 del Secretario General de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, se estableció la transferencia bancaria como medio general para realizar los pagos en los procesos judiciales, asegurando así que nadie pudiera quedar en situación de vulnerabilidad por la falta de percepción de los mismos y evitando el riesgo de contagio de letrados y profesionales. La crisis también supuso la suspensión del examen nacional de acceso a la abogacía, dejando a casi 7.000 candidatos pendientes de una solución. A la vista de la duración de la crisis y considerando todos los intereses en juego, hemos decidido realizar el examen de una forma telemática, a través de la UNED. Esta misma semana se anunciará la fecha. En cuanto a la actividad notarial y registral, quiero destacar que se ha garantizado el funcionamiento de los registros de la propiedad, mercantiles, de bienes muebles y el registro concursal, así como las notarías. Todos estos servicios han mantenido su actividad en niveles muy reducidos y centrados en aquellas cuestiones urgentes e inaplazables. De este modo han seguido desempeñando su importante papel para la actividad económica. En concreto, en este periodo, el número de escrituras autorizadas y pólizas intervenidas ascendió a 135.322. En este rápido repaso final quisiera también referirme al importante paquete de medidas normativas de carácter tanto procesal como sustantivo que hemos venido adoptando. Señorías, como saben, el Gobierno ha puesto en marcha un amplísimo abanico de normas destinadas a regular la situación de emergencia y paliar sus efectos. En esta ingente tarea, el Ministerio de Justicia, como Ministerio de la Legislación, ha tenido un importante papel, esencialmente en la regulación de cuestiones civiles y mercantiles. Así se han suspendido los plazos para la caducidad de los asientos del registro o para el deber de solicitud del concurso. Igualmente, se han regulado la adopción telemática de acuerdos societarios y se han pospuesto determinadas obligaciones mercantiles. Otras medidas incluyen la regulación excepcional de los contratos de arrendamiento o la moratoria de las hipotecas, sin coste registral o notarial para los ciudadanos que la soliciten. La contención del virus ha requerido importantes esfuerzos y, por qué no decirlo, enormes sacrificios. Como vengo exponiendo, el sector justicia también ha contribuido al funcionamiento del Estado durante este difícil periodo y, como es lógico, ha sufrido el oportuno desgaste. Ahora que por fin estamos doblegando la curva, entramos en un nuevo tiempo que exige medidas orientadas a lo que se conoce como desescalada, pero que no son otro que la reactivación y la reconstrucción. Y les insisto, como hasta ahora, el plan del Ministerio solo tiene un engranaje, el consenso. Quiero subrayar esto, una vez más, porque aspiro a obtener de esta Cámara un amplio y generoso apoyo para el conjunto de las actuaciones normativas que debemos poner en marcha, centradas en una mejora de la eficiencia del servicio público y, por tanto, en cómo administramos la justicia. Señorías, traslademos una imagen de unidad en un ámbito institucional, la justicia, que necesita de enorme confianza. El plan para la desescalada que les propongo orbita en función de 3 ejes: el organizativo, el tecnológico y el procesal. A su vez, las medidas previstas para cada uno de ellos se contendrán en 3 instrumentos normativos distintos, de la que ya conocen el primero. Mediante los mismos se pretende concentrar nuestros esfuerzos en fortalecer la justicia para que sea parte de la solución y no otra arista del problema. El primer eje ya está en marcha. Para afrontar los problemas del COVID-19 en el sector de la justicia, aprobamos la semana pasada un Real Decreto Ley, dada la urgencia y necesidad que precisa la reactivación de los tribunales para la recuperación social y económica. Del mismo modo, debemos de acometer reformas estructurales a través de un proyecto de ley para la mejora de la eficiencia organizativa, procesal y telemática del Servicio Público de Justicia, con un especial énfasis en la transformación digital y, de manera muy particular, en la mediación y en una ejecución eficiente de las resoluciones judiciales. Se trata de un proyecto que ya se incluía en Justicia 2030, pero que hemos tenido que adaptar y acelerar para dar adecuada respuesta a la pandemia. Esperemos contar este bloque normativo en unas fechas próximas en el Consejo de Ministros. Para ello, tomaremos en consideración los numerosos e interesantes y las muy interesantes aportaciones realizadas desde todo el sector de justicia. Finalmente, de acuerdo con la disposición adicional 19ª del Real Decreto Ley 11/2020, se desarrollarán planes de reactivación en los órganos jurisdiccionales más afectados por el COVID-19, debido al parón de la actividad que ha supuesto el confinamiento. Contencioso administrativo, laboral o juzgado de lo mercantil, aunque también alcanzarán al orden penal y civil. Este plan de choque será aprobado por el Gobierno en el plazo máximo de 15 días desde que se levanten las medidas acordadas
por el estado de alarma. Permítanme que me centre, para concluir, en las principales medidas contenidas en el Real Decreto Ley. El objetivo, como saben, es prepararnos para una desescalada eficiente y segura, que permita el progresivo incremento de la actividad, maximizando los niveles de respuesta. Preparar, en suma, a la Administración de Justicia para la nueva normalidad. Les confirmo que, ante todo, señorías, hemos intentado hacer un uso muy medido de esta fórmula, utilizando el Decreto Ley solo para medidas realmente urgentes y excepcionales. La mayor parte de ellas, de hecho, tienen un tiempo de vida muy limitado a la vigencia del estado de alarma y los 3 meses siguientes. El Decreto Ley incluye un primer bloque de medidas organizativas de impulso y refuerzo. Impulso y refuerzo para que el sector justicia supere las consecuencias del parón de la actividad derivado de la crisis. Quizás la medida más representativa sea la previsión de convertir órganos judiciales en órganos asociados temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del COVID. Estos juzgados COVID están concebidos como las UCIs de nuestra justicia, destinados a enfrentar con la necesaria especialización y dedicación las peores consecuencias de la pandemia para nuestra Administración de Justicia. Otras medidas importantes son la habilitación de parte de agosto a efectos procesales, la previsión de refuerzos con jueces de adscripción territorial y letrados en prácticas o la movilidad entre órganos judiciales del personal judicial. Insisto, todo ello con un tiempo brevísimo. Quiero hacer un inciso en la habilitación de los días de agosto, 11 al 31, con excepción de sábados, domingos y festivos, porque se han recibido algunas críticas. Creo, lo digo honestamente, que injustificadas. Como bien saben, se adopta para paliar el acusado descenso de la actividad judicial que ha provocado el estado de alarma. No sería responsable, después de varios meses de paralización de la justicia y con el gran número de procedimientos que precisamente se pueden generar de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, volver a parar un mes entero, con motivo de las vacaciones estivales. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que para hacer posible la reactivación, esta medida supone exigir un esfuerzo extra a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, abogados, procuradores y graduados sociales, que se verán combinados a prestar sus servicios en un mes que tradicionalmente es inhábil. Por este motivo es necesario coordinar ahora las medidas encaminadas a la agilización judicial con el derecho de estos profesionales a conciliar su vida personal y profesional, permitiendo además que funcionarios y trabajadores independientes se centren en el despacho de sus asuntos, evitando una nueva interrupción y desplazamientos físicos innecesarios. En este sentido, el Ministerio de Justicia pretende impulsar, en colaboración y coordinación con el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, un instrumento normativo complementario que permita optimizar el rendimiento y la eficacia de la habilitación. El objetivo es que sirva para dar celeridad a la tramitación de aquellos asuntos que hayan podido quedar atrasados como consecuencia de los efectos de alarma y, al mismo tiempo, hacer efectiva la necesaria conciliación antes expuesta. En todo caso, me interesa destacar que todas las medidas del Decreto Ley cuentan con el apoyo y consenso de todas las comunidades autónomas, con independencia de su signo político. Todas han contado con una información puntual sobre el contenido de la norma con anterioridad a su publicación y, como saben, ninguna comunidad autónoma ha mostrado ningún tipo de discrepancia. Señorías, el Real Decreto Ley contempla un segundo bloque de actuaciones relacionadas con la seguridad en el trabajo y tiene como finalidad básica garantizar la salud de los funcionarios y operadores para evitar nuevos contagios. Se trata de una serie de limitaciones que deberán contemplarse durante lo que quede de estado de alarma y en los 3 meses posteriores. Quiero destacar aquí la regulación de 2 turnos de trabajo, de mañana y tarde, que permitirá incrementar la actividad presencial sin aumento del riesgo de contagios. Otras medidas importantes incluyen la limitación del acceso de público a las vistas, la atención al público por teléfono o email, o dispensa del uso de la toga. Como he repetido a lo largo de mi intervención, la seguridad de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia es la prioridad para todas las instituciones, no solo para el Ministerio de Justicia. Por eso me honro en decirlo. El tercer bloque recoge algunas medidas de transformación digital. Ya comenté que la crisis nos está empujando con mayor velocidad hacia ese cambio estructural necesario, y el Decreto Ley incluye algunas medidas en esa dirección. De manera muy particular, habilitamos y potenciamos las vistas y los actos procesales telemáticos, manteniendo las necesarias garantías, sobre todo en el ámbito penal. La norma también habilita y mejora el uso de los sistemas de identificación y de firma digital y establece una obligación general
para las administraciones prestacionales de garantizar que los sistemas de gestión procesal permitan el teletrabajo. No quiero dejar de mencionar las medidas procesales extraordinarias que hemos adoptado. De un lado, los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero. Si son plazos para presentar recursos, se ampliarán por un periodo igual al previsto por la ley. Por otra parte, se regula un procedimiento especial preferente y sumario para cuestiones de familia derivada de la pandemia. Igualmente, destaco la prioridad procesal que se establecen para asuntos exacerbados durante esta crisis: protección de menores, incumplimiento de las moratorias excepcionales para rentas de arrendamientos o hipotecas, recursos contra las administraciones por las denegaciones de ayudas COVID-19 o los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción de contratos de trabajo y los derivados de la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido. Vamos a tratar de agilizar en lo posible, de una manera particular, esta litigiosidad que trae causa directa de la crisis. El Real Decreto contiene un quinto bloque para hacer frente al previsible incremento de asuntos concursales. Estas medidas tienen como prioridad el mantenimiento de la continuidad económica de las empresas y de los autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo de refinanciación. Asimismo, a través de las mismas se busca incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez. Finalmente, no puedo dejar de referirme a algo que he debatido con algunos de ustedes durante varios años: la necesaria prórroga de la vacatio legis de la Ley del Registro Civil. Saben que la entrada en vigor de esa norma se viene posponiendo desde hace ya demasiados años. Mi compromiso es poner en marcha el nuevo modelo registral, pero las actuales circunstancias lo hacen inviable en este momento. Por otra parte, creo que el modelo pensado hace casi 10 años necesita ajustarse a la realidad actual. En este sentido, como ya he anunciado, trabajaremos sobre la base de la propuesta que realizó el Partido Popular, al que le agradezco su presentación, para poder, entre todos, definir cómo debe entrar en vigor la ley referida del registro civil. Señorías, les invito, y los que me conocen saben que lo hago con vehemencia, a que lean ese Real Decreto Ley. Es un Real Decreto Ley que cumple escrupulosamente las exigencias constitucionales. Por eso, y en esta breve presentación de la norma, me gustaría aclarar alguna duda técnica que he visto reflejada en algún medio de comunicación. Es cierto que algunos aspectos afectados por el Decreto Ley están actualmente regulados en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, como casi todo lo que afecta a la justicia. No obstante, también es cierto y pacífico en nuestra jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo que nada impide la modificación de una ley orgánica mediante el Real Decreto Ley, siempre que la materia afectada no tenga esta reserva de ley orgánica. Como saben, las materias reservadas a la ley orgánica vienen determinadas en el artículo 81 de nuestro texto constitucional y no incluyen la regulación de los periodos hábiles o de las jornadas laborales. Tampoco el hecho de que esas materias estén ya reguladas por ley orgánica supone una congelación de rango. Este efecto está también expresamente prohibido por nuestro Tribunal Constitucional. En el mismo sentido clarificador, me gustaría recordar que las medidas del Decreto Ley en modo alguno desapoderan a las comunidades de sus competencias en la materia, ni de su capacidad de decisión sobre la distribución de la jornada u horarios de funcionarios o de cualquier otro etcétera que puedan ahí tener considerado. De hecho, ya la semana pasada hemos iniciado los trabajos técnicos con las comunidades, el Consejo, la Fiscalía, para implementar de una manera coordinada las medidas organizativas del Decreto Ley y estamos trabajando en ello conjuntamente y con enorme celeridad, como no podía ser de otro modo. En definitiva, señorías, y como se desprende de este sucinto repaso, el Real Decreto Ley incluye un paquete de medidas extraordinarias para mejorar la respuesta a corto plazo de la Administración de Justicia a la crisis. Sin duda, algunas de ellas supondrán un esfuerzo adicional para los profesionales y el personal del sector, pero no debemos olvidar que hay una exigencia social de esfuerzo para salir de la crisis. La sociedad no nos entendería. No entendería que el resto de las administraciones no se pusieron a la altura del personal sanitario o las fuerzas de seguridad. Tampoco entendería, creo, que los responsables públicos no hiciéramos un esfuerzo por alcanzar acuerdos y fortalecer así las instituciones. España es sus instituciones, como defendía Fernando de los Ríos. Los representantes públicos hemos de apostar siempre, y en particular en las situaciones de crisis, por el diálogo y la coordinación interinstitucional y el consenso. En este marco, señoría, les pido su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley, porque es un instrumento medido, urgente y necesario para preparar el servicio público de justicia para salir de la crisis. Muchas gracias por su atención. Muchas
Gracias, señor ministro.